Otro texto adulterado, y a los pastores trinitarios no les da vergüenza enseñar en esos versos. No les da vergüenza, hombre. Otro verso adulterado. Bueno, mis hermanos, vaya dándole me gusta, por favor, y comparta. Comparta, por favor, y dele me gusta. Vamos a mirar un verso más que he encontrado que ha sido adulterado. Ustedes saben, mis hermanos, mis amigos, pues que a mí me gusta leer un poquito lo que es el texto griego, lo traduzco y busco lo que dicen algunas traducciones. Si son verdad, si son mentira, si está bien traducido el texto o está manipulado. En este caso, este texto está manipulado. Como he encontrado muchos, pero he encontrado que este texto que vamos a ver está manipulado, como han sido manipulados muchos versos de la Biblia. Y como hay otros que han sido adulterados, otros versos que han sido adulterados. El verso en cuestión está en la carta a los Colosenses, capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 19, que a la letra dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Observe bien lo que dice el verso. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces, dicen ellos, mira Cerrato, o mira Unicitario, o mira Pentecostal Unicitario, o mira Jesús solo, o bueno, como Sabeliano, como es que nos dicen, bueno, de todo lo que nos quieran decir, como nos quieran decir, o otros que son muy decentes, mira hermano. Sí, hay que decirlo, la verdad, mira hermano. Colosenses 1:19 muestra que Jesucristo no es el Padre, porque dice, por cuanto agradó al Padre, que en él, ese él es Jesucristo, habitase toda plenitud. Entonces dice, primer sujeto, el Padre. Segundo sujeto, ese él que es Jesucristo. Allí vemos dos personas divinas. Es lo que nos dicen, ¿no? Y es lo que yo sé que muchos pastores enseñan en sus iglesias. Muchos pastores enseñan en base a esto. Y no les da vergüenza, sabiendo que el texto está manipulado, está adulterado. Lo saben. Ahora, ¿cómo dice el verso, digámoslo así, originalmente? En el texto griego, como Pablo lo escribió. ¿Cómo dice ese texto así? El texto traducido dice, por cuanto le agradó a él, que en él habitase toda plenitud. Mire, no dice Padre, señores. La palabra pater del griego no está allí, no dice pater. No dice. Dice, por cuanto le agradó a él. Y ese él está hablando de Jesús. Porque mire que el verso 18 habla de Jesús. Dice, y él es la cabeza de todo cuerpo, que es la iglesia. El verso 15, el sujeto aquí es Jesús. Dice, él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación. El sujeto es Jesús. Desde el verso 15, el sujeto es Jesús. La persona del cual se viene hablando es Jesús. Pero en el verso 19 cambian la temática. Cambian la temática introduciendo una palabra que no aparece en el texto griego. No aparece, cambia la temática introduciendo la palabra Padre. Por cuanto le agradó al Padre. El verso griego no dice así. Y voy a mostrarlo, voy a leérselos, por favor, mis hermanos. Voy a leérselos en el texto griego. Vamos allá. Voy a leérselos en el texto griego. ¿Qué nos dice el texto griego? Vamos allá. El texto griego nos dice literalmente así. Espero que usted me ayude, por favor, vaya dándole me gusta, vaya compartiendo. Ayúdeme, por favor, mi hermano, mi amigo, a compartir. ¿Vale? El texto griego dice literalmente así. Dice el verso 19. Dice, Joti en... Mire, Joti. ¿Por qué? Dice el verso. Porque autó. Joti en autó. Porque a él. O en él. Eudoquesen. Que significa... Eudoquesen. Significa literalmente esto. Le complació.
le complació. Eudoqueo, que es del verbo complacer, eudoqueo. Observe bien, dice Joti en autor, porque a él, o Joti, porque a él, eudoquetsen, está indicativo tercera persona de singular, él, yo, tú, él, indicativo, porque a él le agradó, a él, no es a otro, a él mismo, pan tu pleroma katoikesai, pan tu pleroma katoikesai. ¿Qué quiere decir esto? Habitar, morar, katoikesai. Entonces dice, porque le agradó a él, que en él, es decir, en Jesús, no le agradó a otro, le agradó a Jesús, el Cristo del cual se viene hablando, que en él habitase toda la plenitud. Es lo que nos quiere dar decir el texto. Habitase toda la plenitud. No le agradó a otro Dios, no le agradó a otra persona divina, no le agradó a otro llamado el Padre, no. Dice, porque le agradó a él, Joti en auto, eudoquesen, porque a él le agradó. Porque dice, porque a él agradó, a él, porque a él le agradó que toda la plenitud habitase en él. Ya sencillo. No le agradó a otro. Entonces yo no entiendo cuál es esa manía que tienen de inventarse textos que ninguno de los autores bíblicos dijo. Allí le añadieron la palabra pater. Se la añadieron. Añadieron la palabra pater. La palabra pater no está allí. Y hay muchas Biblias que lo dicen, muchas Biblias que traducen literalmente esto. Como la Biblia textual. La Biblia textual dice, porque plugó que en él habitase toda plenitud. Plugó. Colosenses capítulo 1, verso 19, voy a leer la Biblia textual tercera edición. La Biblia textual tercera edición dice, por cuanto plugó, miren lo que dice, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitase en él. Le agradó a él, no dice Padre, de esto lo dice la Biblia textual tercera edición. Por cuanto plugó, le agradó que en él habitase toda plenitud. Y ojo, el verso 16 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El verso 18, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Viene hablando de Jesús. Allí el sujeto es Jesús. Estoy leyendo la Biblia textual, la Biblia Septuaginta al español dice lo mismo. Plugó, porque le agradó a él que en él habitase toda plenitud. No le agradó a otro, porque sencillamente no hay otro. No le agradó a otro, no, es que al Padre le agradó que en la segunda persona habitase toda plenitud. Eso es incomprensible a la luz de la Escritura, porque no hay otro llamado el Padre. Ojo que estoy demostrando. Podemos mirar también lo que nos dice la Biblia, Dios habla hoy. Vamos a buscar la Biblia, Dios habla hoy. A ver, vamos a buscar la Biblia, Dios habla hoy. O busquemos otra, a ver. Ya leímos la tercera edición, a ver. Vamos a mirar esta. Vamos a mirar esta, por favor. Permítame aquí. ¿Qué nos dice esta versión? ¿Qué nos dice esta traducción? La Biblia textual, la Biblia de traducción lenguaje actual, mire lo que dice, la del lenguaje actual, observe lo que dice. En él se encuentra todo el poder divino, no aparece la palabra Padre. En él se encuentra todo el poder divino. No dice, no aparece la palabra Padre, señores, allí no aparece. Entonces yo no puedo entender cómo es que ustedes vienen a decirme que allí está, que fue el Padre que le agradó. No, la Biblia, ahí no aparece Padre. En Colosenses 1:19. En la Biblia Septuaginta al español dice, porque en él plugó que toda la plenitud inhabitase.
En él plugó, en él, le agradó a él. Le agradó a él. Señores trinitarios, les están mintiendo. Yo lo estoy demostrando a la luz de la Biblia. Les están mintiendo. Se los traduje como dice el texto griego y les estoy mostrando traducciones. Colosenses 1:19. No dice que le agradó al Padre. Eso no lo dice. Le agradó fue a Cristo mismo, que en él habitase toda plenitud. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo lo dice? ¿Por qué Pablo lo dice? Porque para Pablo Jesucristo es el único Dios. Sí, y esto lo dice en la carta, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 17. Por eso no hay otro. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, o toda su misericordia. Dice: pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Mire cómo exalta Pablo al Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea que honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para Pablo, Jesucristo es el único Dios. Por eso no puede decir Pablo que le agradó al Padre que en él, como si fueran dos sujetos. No está, no aparece. Te están mintiendo. Tu pastor te está mintiendo. Cuando toma aquí hay una prueba de la Trinidad: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No está. Jesucristo es el único Dios. Pablo lo llama el Padre. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Dice allí Pablo: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Escuche bien: seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese Dios que vino y habitó entre nosotros se llama Jesucristo. El verso 17: por lo cual salí en medio de ellos, dice el Señor, no toqué lo inmundo y yo recibiré, y seré a vosotros por Padre. Escuche bien: seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, el Señor Todopoderoso Jesús, Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso. Él es el Señor Dios. Él es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y dice: seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces, ¿quién es Jesús? El Padre, el único Dios. Por eso no podemos decir que le agradó. Por eso Pablo no escribe: le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Pablo no escribe eso, porque Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Para Pablo, el único Dios. Ahora, si la lógica es que le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y Jesús es el único Dios y es Padre, entonces Jesús es ese Padre que es Dios como usted lo tiene traducido en su Biblia. Jesús es ese Padre que es Dios de Colosenses 1:19, o es otro Padre Dios. ¿Qué me respondería usted? ¿Qué me responderías? Jesús, siendo Dios y siendo Padre, es el mismo Dios Padre de Colosenses 1:19, ¿sí o no? ¿Es el mismo Dios Padre de Colosenses 1:19, sí o no? ¿Qué me responderías tú? ¿Qué me responderías? Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice esto? No es una contradicción. Pablo dice algo similar en la segunda carta a los Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 2, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Capítulo 2, verso 9. ¿Qué quiere decirnos Pablo con esto? ¿Qué quiere decirnos Pablo? Pues evidentemente Pablo dice, o Pablo nos enseña con esto, que Jesús es el Dios de Israel,
que Jesús o en Jesús se cumple una escritura. Es lo que nos da a entender. Que en el Señor Jesús, como Pablo lo dice en Hechos 28, 23, Él enseñaba de mi Señor, de mi Salvador, de mi Dios, de mi Padre. Enseñaba es en base a la escritura de la ley de los profetas. Estoy hablando de Jesús. Enseñaban esas escrituras. Y en esas escrituras de los profetas se dice que evidentemente Dios estaba en un siervo. Que por eso en ese siervo habita toda la plenitud de la deidad. Pero que ese siervo no es otro Dios, sino que es el Dios de Israel. Leámoslo. Acompáñenme por favor a leerlo. Isaías 45, verso 14, verso 15. Acompáñenme a leerlo por favor. Isaías capítulo 45, verso 14, verso 15. ¿Qué nos dice allá? Dice, en la Biblia Reina Valera dice esto: ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios. Dice, y no hay otro fuera de Dios, no hay otro. En ti está Dios, le dicen, en ti está Dios, pero no hay otro fuera de Dios. Este Dios es el Padre, en ti está Dios, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios estaba en Cristo. Es para que se cumpla esto. Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios, no hay otro además de Dios. El verso 15 dice, verdaderamente, le dice Isaías al siervo, a ese hombre, dice, ciertamente, mira lo que dice, verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre en el cual estaba Dios, ¿quién es? El Dios de Israel que se encubrió, el Dios de Israel que vino a salvarnos. ¿Quién es el Dios de Israel? Ojo, Isaías está diciendo que ese hombre es el Dios de Israel. Ese hombre es el Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? El único Dios. Isaías 37, 16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Jehová es el solo Dios y es el Padre. Primer libro de Crónicas 29, 10. Observe lo que dice. Observe. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Entonces, Jesús, al ser el Dios de Israel que se encubrió, ese Dios de Israel que vino a salvarnos, es el único Dios, el cual es el Padre. Por eso Pablo lo llama el único Dios a Jesús y lo llama el Padre. Por eso no dice que le agradó a otro que en él habitase otra plenitud, sino que le agradó a él mismo, porque Jesús es el único Dios, el cual es el Padre, el Jehová del Antiguo Testamento. Esa es la verdad. Entonces, cuando tu pastor toma la Biblia y dice que mira que aquí está la Trinidad, hombre, eso es mentira, señores. Eso es mentira. Eso es mentira, completamente mentira. Ahora, en la Biblia Reina Valera 1997, el texto de Isaías 45, 14 dice, en ti está Dios, ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. Escuche bien, y eso es lo que dice el texto griego. En ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. Que tú eres Dios y no sabíamos. El Dios de Israel que salvas. Escuche, tú eres Dios y no sabíamos. ¿Cuál Dios? El Dios de Israel. En ti está Dios. Isaías ve a ese hombre y le dice, sí, en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. Tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Entonces, con esa confesión Isaías nos está diciendo que Jesús, en él estaba Dios. ¿Por qué? Porque él es el mismo y único Dios que fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único que hay. Porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. El Dios de Israel es solo. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. El Dios de Israel es el único Dios. Ese Dios que es único, es solo, no hay otro además de él. Deuteronomio 4, 35 y 39. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. No hay otro. Jesús es ese Dios, el Dios de Israel, el cual es el Padre. Isaías de Deuteronomio 32, 6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu Padre que te creó. Primer libro de Crónicas 29, 10.
Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Entonces, ¿quién es el Dios de Israel? Que es Jesús, en el cual habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, en el cual estaba Dios, en el cual dice que le agradó a él que en él habitase toda plenitud. ¿Quién es? El mismo y único Dios, el Padre. Por eso Pablo lo llama el único Dios y lo llama Padre o el Padre. Te está mintiendo de verdad. Ahora, yo te pido que por favor tú respondas mi pregunta. Yo ya te demostré que el texto está manipulado, lo han adulterado, ya te lo demostré. Pero tú puedes responder la pregunta. La pregunta es sencilla, al verso. Si en Colosenses 1:19 le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y el Padre es el único Dios, ¿es Jesús como Dios, el único Dios y Padre, que Pablo lo llama Padre, el mismo Dios, el Padre de Colosenses 1:19, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué me respondes tú? ¿Qué me respondes? ¿Qué me respondes? Si tú crees que el texto no es manipulado, ¿qué me respondes? Por favor. ¿Qué me respondes? Respóndeme. ¿Qué me puedes responder? Te invito a que ingreses. Te invito a eso. Bueno, mis hermanos, lleven los libros La Unicidad, la única verdad, ellos tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratados de Unicidad y Escatología 1. Llamen para pedir su libro los que están en Colombia, 318-436-0745, recuerda, 318-436-0745, y los que están en el exterior, más 57, 318-436-0745, más 57, 318-436-0745. A ver, señores.